Hola, ¿cómo estás? Soy Juan Carlos Pasano, director del Foro Latinoamericano de Marketing Agropecuario. Te doy la bienvenida a la segunda clase del curso de desarrollo profesional, incluido dentro del programa Jóvenes Profesionales. En esta segunda clase quiero hablarte del marketing, también conocido en algunos países de Latinoamérica como mercadeo. Y hay una pregunta acá implícita, y esa pregunta creo que se contesta sola haciendo esta cuenta de los 2 millones de dólares. Supongamos que tienes 30 años y eres único sostén de hogar. En promedio se podría decir que en Latinoamérica se necesitan unos 3.000 dólares para vivir y tener algún tipo de ahorro, no solamente para sobrevivir. Recordemos que somos profesionales, por lo cual nos merecemos una vida relativamente digna que incluya, por ejemplo, un vehículo en un estado normal, vacaciones y alguna perspectiva de mejora en la vida económica. Planteemos también que nos gustaría tener la opción, si así lo quisiéramos, de dejar la profesión a los 50 años sin bajar nuestro nivel de vida. Y el último punto tiene que ver con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que dice que para Latinoamérica en general la expectativa de vida llega a los 75 años. Tomando en cuenta estos parámetros, la cuenta dice, las matemáticas que no mienten, dicen que tendríamos unos 45.000 dólares de necesidades anuales si queremos que nos queden 3.000 dólares libres por mes, porque hay impuestos, etcétera. Y que entonces en esos 20 años de trabajo, entre los 30 y los 50, deberíamos ganar 8.500 dólares mensuales para poder obtener 2 millones de dólares, que es la famosa cuenta que les decía, que es la que nos permitiría contar con 3.000 dólares promedio mensuales libres entre los 30 años y los 75. O sea que para juntar esos 2 millones de dólares en 20 años deberíamos ganar 8.500 dólares mensuales. La primera pregunta sería si estás ganando ese dinero por mes. La segunda pregunta podría ser si conoces muchos colegas, agrónomos, veterinarias o tecnistas que ganen ese dinero. Y la tercera es si se te ocurre, solo con los conocimientos de agronomía, veterinarios o zootecnia, que podría llegar a obtener estos ingresos mensuales. Es muy probable que todas las respuestas tengan como un rotundo no como respuesta. Por eso te invito a conocer lo que no nos enseñan en las universidades de Latinoamérica y que son herramientas para mejorar el desempeño laboral y económico y empresario de manera tal de que estos 8.500 dólares mensuales no sean una utopía, sino un objetivo realista. Vamos a ser egoístas por un rato, vamos a dejar de pensar en salvar a la soja, en salvar a los terneros, en salvar a los perros y a los gatos, para pensar en ver si nos podemos salvar nosotros, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros cónyuges, a nuestros padres. Y bueno, sí, de la misma manera que para ser un buen veterinario hay que saber mucho de parasitología, fisiología, farmacología, etcétera. Para ser un buen ingeniero agrónomo, una buena ingeniera agrónoma hay que saber mucho de suelos, de manejo de plagas, malezas, etcétera. Para tener un buen desarrollo económico y laboral hay que saber de marketing, ¿sí? Por lo cual comenzamos viendo un poco cuál es la definición del marketing. Y hay 4 o 5 palabras claves que, como esto es una introducción, te pido que ya empieces a meter en tu cabeza y a internalizarlas. La primera palabra sería mercados. Hay que estar muy atento a los mercados. ¿Quiénes son nuestros mercados? ¿Cómo acceder a ellos? ¿Qué están necesitando? La segunda palabra clave es planificación. Nosotros venimos de profesiones donde probablemente somos buenos planificando un plan sanitario, reproductivo en el caso de veterinarios, un plan de siembras y de rotación de cultivos en el caso de ingenieros agrónomos o zootecnistas, pero no somos buenos planificando los 5 próximos años de nuestra vida profesional, laboral y económica. Y esto es clave y para eso sirve el marketing.
Otra palabra clave es estrategia, ya vamos a hablar más adelante de ella, la vamos a volver a nombrar. Otra palabra clave es promoción, también nos vamos a ocupar en otra clase futura, ¿sí? Y otra palabra linda de la cual les pido que se enamoren es objetivo, objetivos. Kotler, Philip Kotler, que es el padre del marketing, ¿sí? Da algunas definiciones que ya tienen que ver más con cuestiones claves, como por ejemplo, que es el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer necesidades. Explorar, crear y entregar valor para satisfacer necesidades. Analicen cuál es su mercado, cuáles son las necesidades del mercado y cómo podrían crear y entregar un valor superior al del resto de los colegas. ¿Y por qué hablo de un valor superior o por encima del resto de los colegas? Bueno, nuestras profesiones son de las peores pagas. Por ejemplo, la profesión de veterinarios, dentro de lo que son profesiones de carreras universitarias, títulos universitarios, es una de las peores pagas en España, por ejemplo. En Argentina, de los 10 sectores en los que está dividida la economía, el sector del agro es el 9º peor pago, incluyendo los profesionales del agro. Bueno, en general, hemos estudiado carreras que en promedio no están bien remuneradas, por lo cual tenemos que destacarnos y estar por encima del promedio. Por suerte para ti, la mayoría de los colegas no se interesan en temas como el marketing y el management, aunque cada vez hay más interesados, eso debo reconocerlo, pero todavía queda espacio para que si realmente te preocupas por aprender de esto, vas a poder hacer una diferencia, estar por encima de la entrega de valor y de conocimiento al mercado del que tienen el resto de tus colegas, y eso debería redundar en un ingreso y un beneficio laboral y económico mejor para ti respecto a tus colegas. El marketing también sirve, como ven en la segunda definición, para hacer números, es decir, para cuantificar, para medir determinados tamaños. Eso puede servir, por ejemplo, para definir dónde montar una clínica veterinaria, si va a haber una población tal que va a ser viable y exitoso el negocio, o a dónde nos podemos ir a ejercer la profesión, si por ejemplo nos gusta trabajar con hatos lecheros o con rodeos de cría, y la factibilidad de que irnos a vivir a ese lugar nos permita vivir dignamente la profesión. Para eso también sirve el marketing. Estas son algunas preguntas. Imagínense, leyendo estas preguntas, que tuvieran respuestas lógicas, respuestas sostenibles, con datos reales, realistas. Si ustedes tuvieran respuestas a todas estas preguntas, bueno, es muy probable que tengan, por lo menos en la teoría, resuelto los próximos 5 años de su vida profesional, laboral y económica. Van a poder fijar objetivos, van a poder fijar estrategias si tienen estas preguntas contestadas. Bueno, todo esto, preguntas, estrategias, objetivos, van a ver en unos minutos, que están incluidos dentro de lo que se denomina un plan de marketing, que es el objetivo o el tema principal de esta clase. Vamos a empezar hablando de las 10 P del marketing. Hay 5 P del marketing clásicas, que ahora las vamos a ir viendo, y otras 5 P del marketing que yo me tomé el atrevimiento de crear pensando en nuestro sector particular de negocios, ya sean agropecuarios o de mascotas. Vamos a ir analizándolas una por una. Por esto a mí se me ocurrió plantear las 10 P. En estos años que llevo trabajando con empresas desde pequeñas hasta multinacionales, líderes mundiales, he visto la complicación que tienen para poner en marcha, no tanto para escribir los planes de marketing, sino realmente para ponerlos en marcha y cumplirlos. Este último año, 2018, por ejemplo, estuve asesorando una pyme de Argentina que realmente se cansa de llenar papeles, Exceles, con supuestos planes, pero que después están muy lejos de cumplir. Eso es porque es muy fácil llenar un Excel, pero es difícil tener pensamiento y planificación estratégica, y mucho más difícil es lograr que la empresa tenga un equipo esté fidelizado con los empresarios y con los gerentes de la empresa,
y que entonces realmente le pongan el alma y le pongan cabeza y le pongan esfuerzo a lograr cumplir esos objetivos. Bueno, vamos a ver estas 10 P, empezamos por las 5 P tradicionales. La primera de ellas es el producto, que en el caso nuestro, como también damos servicios, vale hablar de productos y o servicios profesionales, ¿sí? ¿Por qué digo que la calidad dejó de hacer la diferencia? Bueno, porque la realidad es que hoy por hoy en lo que es productos, todos son de calidad. Es muy complicado realmente, hay que tener muchas ganas de fabricar un producto de mala calidad con lo que es la tecnología al día de hoy. En lo que hace servicios, en realidad eso es más discutible, porque si bien tenemos un enorme herramental, entre otras cuestiones tecnológico, de comunicaciones, de traslado de información, de velocidad de respuesta, como son los celulares, el WhatsApp, las computadoras, los drives de Google, YouTube, etcétera, etcétera, muchas veces pecamos de no utilizar o subutilizar todas esas herramientas y dar un servicio que podría ser mucho mejor. Lo que está claro también es que cada vez más ante productos muy parecidos, lo que los diferencia es la marca. Sin duda hay 10 marcas de zapatillas que tienen un producto de calidad muy parecida, de diseño muy parecido. Sin embargo, hay 2 o 3 de esas marcas que no solo lideran el mercado en cuanto a market share o participación porcentual de ese mercado, sino que además son las más costosas. Hablo de Nike, hablo de Reebok, hablo de Adidas. Es decir, la marca hace rato que supera el producto y por eso en otra clase nos vamos a dedicar a cómo generar una marca de nuestra empresa o de nosotros mismos para que realmente se destaque, la gente la prefiera y además podamos cobrar honorarios más honorables, valga la redundancia. Por el otro lado, van cayendo las ventajas competitivas por esta cuestión de que es muy fácil copiar un producto por parte de la competencia. Dicen por allí que desde que una empresa piratea, por ejemplo, un nuevo desarrollo de iPhone, hasta que lo tiene ya listo, quizás antes de que el iPhone real salga al mercado, demoran entre una semana y un mes. Es decir, entre una semana y un mes, un pirata que robó la información sobre un nuevo iPhone logra diseñarlo y fabricarlo y sacarlo al mercado. Entonces, antes se hablaba de que para lograr un diferencial había que tener alguna ventaja competitiva difícil de copiar. Eso hoy es prácticamente imposible, por lo cual tenemos que estar haciendo pequeñas ventajas competitivas de manera permanente, porque en pocos días seguramente nos las van a copiar. Esto no corre solamente para Apple y sus iPhone, corre también para nosotros como profesionales. Ventajas competitivas puede ser atender en un horario en que los colegas no atienden, tener un sistema de entrega más rápido, tener un sistema de garantía de satisfacción que otros no ofrezcan, tener un chat en línea en la página web. Bueno, cuestiones que hay que pensar, ser creativos, ver qué puede ser útil para nuestro mercado y en función de eso ponerlo en práctica. Y por último, está cada vez más comprobado que lo racional va perdiendo lugar frente a lo emocional. Es decir, la contratación de servicios, la compra de un producto, 9 de cada 10 veces, como lo vamos a ver en detalle cuando tengamos la clase de ventas, se resuelve o se define por cuestiones emocionales y no racionales. Eso es clave que lo tengan claro desde ahora. Hoy adentro de una semilla de maíz hay un chip, en los casos de los países donde se permite la biotecnología, los famosos eventos, los famosos stack, ¿sí? Hoy una semilla de maíz no es una semilla de maíz, es un resultado, es un fenómeno tecnológico. La segunda P es la del precio. ¿Qué quiero decir con esto que el mundo está gordo? Bueno, hoy por hoy la gente que puede consumir o la gente que puede producir, es decir, la gente que tiene una empresa agropecuaria que siembra, o que tiene un perro al que le compra alimento balanceado, lo lleva al veterinario,
seguramente no esté tanto pensando en los ahorros, aunque exprese que piensa en ahorros, su hábito de compra usa el corazón y no el cerebro para definir. Por eso, de nuevo, los alimentos balanceados más costosos son los que más se venden, y no conozco ningún propietario de mascotas que se haya tomado el trabajo de tomar varios alimentos balanceados de distintos precios y llevarlos a un laboratorio para que lo analicen y ver si son parecidos y si no valdrá la pena comprar el más barato. No digo que sean iguales. Lo que digo es que nadie se toma el trabajo de hacer esas pruebas y van directamente y compran el alimento caro y listo. El marketing ha trabajado muy bien sobre la mente humana en estos últimos 30 años para acostumbrarlo a que lo barato es malo y que vale la pena pagar más o pagar el top de precios dentro de cada categoría de productos. Ahí están fogoneando esa idea que además prendió totalmente en la sociedad. Ahí están Apple, Nike, Adidas, Mercedes-Benz, BMW, Audi, etc. Y lo último es que tampoco importa tanto el precio, sino la promoción. ¿Qué quiero decir? Se habrán encontrado frente a una vidriera de un shopping, frente a un cartel que decía liquidación o sale o 50, 30, 40, 60% de descuento. Su cerebro procesa esa información de manera tal de activar todos los mecanismos de compra y bajar las barreras para no comprar. Muchas veces ahí hay un engaño, donde primero se sube el precio y después se plantea el descuento, y nuestro cerebro no lo procesa de esa manera. Nuestro cerebro, como si fuera un reflejo de Pavlov, ante el mensaje de sale, descuento, liquidación, se activa y entra y compra. Fíjense que todas son primeras marcas aquellas que elegimos, aún cuando tengamos que pagarlo durante 10 años, porque en realidad no es un producto para nuestro target de ingresos. Preferimos endeudarnos, preferimos pagar en cuotas, pero tener los productos en general por encima del target al que podríamos acceder por nuestro poderío económico. Play, distribución. En esto no ha habido cambios significativos, todo sigue medio parecido, pero es interesante analizar el fenómeno de lo que tiene que ver con Internet. Es decir, ¿qué servicios podemos dar los profesionales del agro, los profesionales de la veterinaria, los profesionales de las mascotas, que estén relacionados con el mundo web y que nos generen o facilidades en la entrega, o menores costos de fabricación, o directamente vender conocimiento, o vender información, o vender servicios que no requieran un producto real? En mi caso, por ejemplo, en el caso de mi consultor, el Foro Latinoamericano de Marketing Agropecuario, bueno, tenemos cursos presenciales que ocupan nuestro tiempo, nuestras horas hombre y traslados y viajes y hotelería, y también tenemos los cursos virtuales. El conocimiento es exactamente el mismo, es decir, el conocimiento que yo les estoy trasladando a través de esta videoconferencia prefilmada y después subida a YouTube, es exactamente el mismo conocimiento y proviene de los libros que ya leí, de mi experiencia, de los libros que escribí inclusive, pero en este caso esta videoconferencia se va a replicar n número de veces, cada vez que alguno de ustedes la vea, y yo no voy a estar allí detrás. Yo estoy ahora, en estos 40 minutos, media hora que me implica filmarla, grabarla, pero luego yo puedo estar haciendo cualquier otra cosa mientras ustedes aprovechan este conocimiento, esta videoconferencia, en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora del día y cualquier día del año. Bueno, hay que pensar negocios similares a estos. Tenemos un conocimiento, no podemos cobrar por ese conocimiento sin tener que estar en el 100% de los casos al lado del animal o al lado del cultivo. Es una pregunta para tratar de contestarse. Promoción, bueno, es otra cuarta P del marketing. Cambió muchísimo la promoción, de nuevo con Internet, con los medios virtuales. Y tenemos que tener en cuenta que lo que tienen de bueno los medios virtuales, sobre todo porque son muy económicos y tienen una llegada velocísima y a targets muy amplios,
y a su vez subdivididos, lo que nos ayuda mucho en nuestro trabajo, también hay que entender que hay una sobrecomunicación, ¿sí? La gente está cansada de tantos mensajes y entonces hay que ser muy quirúrgicos, hay que ser muy estratégicos para ver qué mensaje damos para que en toda esa parva, en toda esa montaña de mensajes, nuestro mensaje sí llegue entre todos los que no llegan y sí realmente generen alguna acción y llamen la atención de nuevo, en un mar de tantos mensajes. Lo interesante y lo peligroso también es que los mensajes ahora son interactivos. Entonces, si por ejemplo uno sube información a un grupo de Facebook, a un grupo de LinkedIn o lo que fuera, tiene que estar atento para contestar todos los comentarios que desencadenen esos artículos o esas opiniones vertidas en el mundo virtual. Es muy activa la comunicación actual. Antes una empresa, o todavía lo sigue haciendo en el viejo marketing tradicional, ponía una publicidad en un periódico o en la televisión y no había feedback, es decir, nadie escribe al periódico, prácticamente nadie escribe al periódico contestando una publicidad, ni nadie llama al canal para contestar la publicidad, ni tampoco llaman en general a la empresa después de una publicidad en medios tradicionales. Pero si esto se hace a través de Facebook, LinkedIn, Instagram o lo que fuera, empiezan a aparecer respuestas, y hay que estar muy activo y muy atento para contestarlas rápidamente. Estas son cosas que recomiendo claramente que pongan en juego cuando hacen una promoción, ¿sí? Para que realmente se logre esa ligazón emocional, ese contacto, ese ida y vuelta, ese feedback emocional con nuestro público, con nuestro target y con las personas con nombre y apellido, que es lo que nos permiten estos medios digitales, de nuestro target. ¿Sí? El one-to-one es un tren bala que avanza y permite la comunicación entre una empresa o entre un profesional y cada uno de los miembros de su mercado real o potencial de manera virtual. Como decíamos hoy, uno nunca va a saber qué tiene adentro un Red Bull o una Coca-Cola y sin embargo, si le gusta el producto o si entra dentro de su target, lo va a pagar más caro que otros productos similares y lo va a adoptar casi con el mismo amor o fidelidad que a un equipo de fútbol o de hockey. Y estas fotos las muestro como ejemplo de hasta qué punto las marcas, se nos pegan en la piel, para ser literal. En este caso no se nos pegan, se nos tatúan en la piel. El tema es que en lo que es veterinaria y en lo que es agro hay pocos especialistas en posicionamiento. De hecho, si uno lo piensa, no hay demasiadas marcas fuertemente posicionadas, en los dos mercados, ni en el agro ni en la veterinaria, y eso es justamente porque los especialistas se cuentan con los dedos de la mano. Son mercados muy particulares y los marketineros, los publicitarios clásicos, a ellos les cuesta entender sobre todo lo que es el mercado agropecuario. Les cuesta entender mucho la forma de pensar del productor agropecuario y aún más si lo subdividimos por cultivos, regiones y países. Y hoy además el posicionamiento debe lograrse en un tiempo récord porque nacen marcas permanentemente y porque los productos están hechos para autocanibalizarse o digamos, desaparecer y ser reemplazados por otro producto de la misma marca en tiempos cada vez menores. Por lo cual debemos posicionar muy rápidamente un producto porque a los 2 años ya ese producto no va a existir más, por propia decisión de la empresa. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las 5P que yo desarrollé. La de las personas. Hoy, hace unos minutos, les contaba esta experiencia con esta pyme, donde se llenan muchas planillas, se llenan muchos papeles, pero no se cumplen los objetivos. Las personas son las que llevan adelante los planes, las que cumplen los objetivos, las que tienen ganas o no tienen ganas,
las que están fidelizadas o no, las que están alineadas o no con sus jefes, con sus gerentes, con la empresa en la que trabajan, y eso es clave. Se está trabajando muy mal la inteligencia emocional del profesional agrónomo, del profesional veterinario, en general, o no digo en general, pero una parte importante de los profesionales no están conformes con cómo los tratan sus jefes, cómo lo trata la empresa, cómo los valora o los deja de valorar, y entonces, como se dice por ahí, no tienen demasiada puesta la camioneta, la camiseta de la empresa, no están enamorados de la empresa, no tienen tanta fidelidad con la empresa, entonces los planes se escriben, pero no se cumplen. Para mí las personas son claves en estas cuestiones. Es importante la democratización, es decir, que los planes no sean bajados por los gerentes como si fuera un satélite que cae del cielo, sino que sean consensuados con quien después lo va a tener que llevar a cabo. Todavía hay muchas empresas que quieren que los planes se imponen desde la gerencia general, desde la gerencia comercial, y que mágicamente el grupo de técnicos comerciales va a salir a cumplirlos. En la mayoría de los casos eso no se da y tenemos ejemplos a diario de planes de mercado, de planes de marketing que fracasan año tras año. El planning. Otro error clásico es que en los planes de negocios, o en los planes de ventas, o en los planes de marketing, solo se pone el cuánto. ¿Cuánto quiero que logres vender? ¿Cuánto quiero que logres facturar? Y lo que es clave, y me sigue costando explicárselo a los gerentes, a los dueños, a los empresarios, por más formados que estén, es que lo importante no es tanto el cuánto, sino el cómo, la estrategia. Es muy lindo llenar una planilla de números donde parezca que vamos a facturar muchísimo. Pero si no dice el cómo, no importa qué número pongan en la planilla. Probablemente o muy probablemente no se va a alcanzar. Entonces, todo lo que tiene que ver con el cómo, con la estrategia y con el cuándo, en qué momento, con el quién se va a ocupar de cada tarea, o sea, todo lo relacionado al planning es clave y por ahora en nuestros sectores se está manejando de manera bastante pobre. En general, hay casos excepcionales muy interesantes, pero en general el planning real no es bueno. El planning teórico es mediocre y el planning real realmente en general no es bueno. Y yo diría que el 70% de las empresas de este sector todavía no tienen un plan de marketing tal cual. Pueden tener un plan de marketing, pueden tener un plan, un objetivo de venta. Muchas empresas todavía siguen confundiendo un objetivo de ventas o un presupuesto o un forecast con un plan de marketing. Un presupuesto es un punto, un ítem dentro de un plan de marketing serio. No se confundan más. El presupuesto es un ítem dentro de un plan de marketing completo. Bueno, otra P que agregué es la de la permanencia, ¿sí? Fíjense los dos autos de la foto. Entre el primero que es modelo 2000 y el otro que es modelo 2018, si uno lo analiza dejando de lado los factores emocionales, desde la mecánica, el consumo de combustible es bastante similar. La velocidad máxima de los dos autos puede tener una diferencia del 15 o 20% lo sumo. Los metros que pueden demorar en frenar también puede haber una diferencia del 15 o 20% de diferencia y nada más. Es decir, en los últimos 20 o 30 años, el mundo no ha evolucionado demasiado en la industria automotriz, aeronáutica, en rutas, pero sí ha avanzado muchísimo en dos cuestiones. Una que tiene que ver con la computación. Se calcula que año a año la mejora en lo que es mecánico, como por ejemplo autos, aviones, camiones, lanchas, trenes, tienen una mejora entre un 1 y un 2%.
En cambio, en el mundo de la computación, la mejora es alrededor de un 100%. Es decir, de un año al otro o en 2 o 3 años se pueden lograr chips, se pueden lograr Pentiums que mejoren, que funcionen al doble de mejora, es decir, con un 100% de mejora. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta y también pasa en la industria de las semillas, o sea, en la industria de la biotecnología en general, los paquetes tecnológicos, las semillas, realmente se han logrado mejoras de 200 o 300% de mejora en los últimos 10 años en cuanto a las capacidades de esas semillas para resistir sequía, resistir enfermedades, resistir plagas. Y eso también hace, por otro lado, que todo el tiempo salgan semillas con nuevos componentes, con nuevos stacks. Entonces, la semilla anterior hay que sacarla del mercado para que se introduzca la nueva. Entonces, la permanencia de los productos también va siendo más corta en el tiempo. Y por el otro lado está esta cuestión de las nuevas generaciones que empiezan a tener decisión de compra, donde si no es nuevo no lo quiero. Por lo cual, o porque el producto sufrió mejoras y progresos, o porque lo visto de marketing para que parezca moderno, alguna de las dos cosas tengo que hacer para lograr estirar un poco la permanencia de ese producto. Con los servicios no es tan dramático, pero realmente piensen en un profesional al día de hoy que no tenga un celular, o que tenga un celular pero no tenga WhatsApp. Ese profesional prácticamente, si no está fuera del mercado, lo va a estar próximamente. Por el otro lado, me tocó, por ejemplo, lanzar el primer doble evento en la Argentina para el semillero de cal de la multinacional Monsanto, el RR, maíz RR. Ese maíz tenía 2 eventos y ya en el laboratorio había 10 eventos desarrollados, por lo cual sabíamos que ese maíz, el RR, estaba condenado a morir en un par de años cuando saliera el triple evento, ¿sí? Entonces, teníamos que posicionar muy rápido ese maíz porque en solo 2 años teníamos que recuperar la inversión de ese posicionamiento y además ganar dinero. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta. ¿Cuál va a ser la permanencia del producto o servicio que voy a lanzar para ver cuál debería ser la estrategia y la inversión en posicionamiento de ese producto? Espero estar siendo claro. Y esto tiene que ver con la otra P, de penetración o de participación, ¿sí? O llamado el dilema del market share. ¿Qué market share quiero lograr? Si no tengo claro qué market share quiero lograr, no tengo manera de presupuestar o de hacer estrategias de posicionamiento de ese producto. Porque, entonces, de nuevo, es cuánto market share, es decir, cuántas ventas quiero lograr sobre el total del mercado y en cuánto tiempo necesito lograrlas. Para que se entienda bien, antes, por ejemplo, se fabricaba el Ford Falcon y ese Ford Falcon se iba a vender hasta que el mercado lo rechazara durante años, años y años. No tenía fecha de vencimiento ese modelo de auto. Por lo menos no tenía fecha de vencimiento en el corto plazo. Hoy un producto que se lanza, ya se lanza con una fecha de vencimiento que probablemente sea bastante cercana en el tiempo. Lo último, permiso, ¿sí? En realidad, peer-to-peer no sería la traducción exacta, pero para que se entienda como concepto, ¿sí? Hoy el consumidor, por esta cuestión de que puede ser invadido fácilmente a través de su celular, a través de su computadora, a través de su notebook, ¿sí? Ha creado barreras. Antes tenía que prender la televisión o prender la radio o abrir el periódico para ser invadido por la publicidad. O podía encontrar publicidad durante la vía pública, pero no la observaba y listo. Hoy uno abre el Gmail
o su Outlook Express y se encuentra entre todos los mails que le interesan, que pueden ser un 10% o 20%, un 90% o un 80% de publicidad que no solicitó, que en algunos casos es spam y en otras no es spam, pero tampoco la solicitó. Entonces, eso le puede generar una molestia. Lo mismo pasa en el celular, con mensajes no pedidos, por lo cual lo ideal sería tener el permiso de esa persona, de ese cliente potencial, para mandar la información. Entonces hay que trabajar con el marketing del permiso y tener estrategias de marketing de compromiso, es decir, donde nuestro cliente potencial recibe algún beneficio a cambio de aceptar que le enviemos información. Hay tácticas para tratar esa cuestión que exceden los alcances de esta presentación. Entonces, un marketing exitoso va a depender de esto, de que estas 10 P que acaban de ver estén pensadas, estén analizadas, estén razonadas, estén idealmente testeadas y todo eso se incluya en un plan de marketing, que es lo que vamos a ver ahora en los últimos minutos de esta presentación. Un plan de marketing básicamente es el manual de la misión. ¿Qué es la misión? Bueno, la misión es lo que nos proponemos para los 3 a 5 próximos años de nuestra vida personal, laboral, económica y profesional, como vimos en la primera clase. ¿A dónde queremos estar dentro de 3 o 5 años? Ustedes a los 16, 17, 18 años se impusieron, quizás sin saber que eso se llamaba misión, se impusieron la misión de recibirse de ingenieras agrónomas, veterinarios o tecnistas o lo que hayan estudiado. Y lo están logrando o ya lo han logrado y por eso están dentro de este programa Jóvenes Profesionales. Ahora, en el medio, la universidad, la facultad en la que estudiaron, se tomó el trabajo de fijarles objetivos. No tuvieron que hacerlo ustedes. La facultad les dijo, para recibirte tenés que cumplir en primer año estos objetivos. Tenés que aprobar estos parciales, inclusive en algún caso anterior, parcialitos, luego parciales, para aprobar la materia y luego vas a dar un examen final. Es decir, le pusieron los objetivos, les pusieron las fechas de cada parcial, parcialito o final, le pusieron el lugar a donde se tenían que presentar o en qué aula tenían que estar, y de esa manera los ayudaron a recibirse. Esos objetivos ustedes los fueron cumpliendo, hubo metas para cumplir esos objetivos, estrategias que en general pasaron por estudiar, pero también una estrategia podría haber sido no irse de vacaciones o adelantar el estudio mucho antes de la fecha de los finales. Otra estrategia podría ser dejar un trabajo en determinado momento del año para disponer de más horas, es decir, pusieron en marcha determinadas estrategias, quizás sin saber que estaban siendo estrategas, con el objetivo de dar los finales y en algún momento recibirse. Y también obviamente pusieron recursos, principalmente el recurso tiempo, dedicaron mucho tiempo a estudiar y le siguen dedicando, dedicaron recursos económicos para viajar a la facultad, comer, comprar libros, comprar materiales que necesitaran para estudiar. Hubo un recurso económico también que fue no dedicarle todo el día a trabajar de manera remunerada para tener tiempo para estudiar. Bueno, pusieron entonces, si se fijan, tras la misión de recibirse, pusieron objetivos. ¿Cuál es la gran diferencia cuando salen de la facultad y los complica? Que hasta que se recibieron los objetivos se las puso la universidad en la que estudiaron. Cuando salen de la universidad, los objetivos se los tienen que poner ustedes. Ese es el gran cambio. Ahí es donde viene un reseteo cerebral, donde tienen que dejar de pensar como estudiantes y tienen que empezar a pensar como profesionales. A partir de recibirte, nadie te marca el camino como si te lo marcaba la universidad y los profesores cuando eras estudiante. Eso cuanto antes lo entiendan mejor. A partir de ahora, los responsables de generarse una misión, de buscar objetivos mensuales, semanales o anuales para lograr esa misión, son ustedes mismos. Entonces, el marketing plan tiene primero la misión, luego los objetivos para lograr esa misión,
que tienen que ser medibles de alguna manera, medibles en pesos, en dólares, en tiempos, en lo que fuera, las estrategias para lograr cumplir esos objetivos, los recursos que permitan llevar adelante esas estrategias. En muchos casos van a necesitar investigaciones o testeos que confirmen que esas estrategias y esos objetivos son lógicos y no son muy difíciles o disparatados o utópicos. Y el plan de marketing hay que entender que tiene dos etapas muy claras. Una etapa de escribirlo, porque esto tiene que estar todo escrito, es un manual escrito, es como que uno escribe los 5 años de la vida que va a llevar adelante desde el punto de vista profesional, laboral y económico. La pone por escrito, es como si escribiera una novela que después va a ser el personaje de esa novela. Entonces hay una etapa, por ejemplo, estamos a principios del 2019, ustedes podrían haberle dedicado los últimos 2 meses del 2018 a escribir su plan de marketing para 2019-2024, con los objetivos, las estrategias y los recursos que iban a poner en práctica durante 2019. Y entonces ahora estarían en la segunda fase del plan de marketing, que es ir cumpliendo lo que se comprometieron cuando lo escribieron. Y cada cosa que no saldría como uno preferiría o como uno esperaba que saliera o como uno había previsto que saliera y tiene que modificar alguna estrategia, eso se denomina táctica. La diferencia entre estrategia y táctica es que la estrategia de alguna manera uno la teoriza, la previene y la escribe para después cumplirlo. Y la táctica es lo que tiene que poner en marcha de un día para el otro cuando las cosas no funcionan como era previsible. Un barco tiene estrategias para la navegación, para captar público, etcétera, etcétera, pero si se choca con un iceberg y se empieza a hundir, ahí comienzan las tácticas. Podríamos decir que el Titanic tenía muy buenas estrategias, pero tenía malas tácticas. Este sería un poquito el dibujo de esta cadena de acontecimientos que vamos a poner en blanco y negro y sobre papel. Si se fijan, hay unas líneas gruesas que bajan y unas líneas finitas que suben. ¿Qué significa esto? Bueno, que siempre tenemos que empezar por la misión. ¿Dónde queremos estar dentro de 5 años? ¿Queremos ser gerentes de una empresa? ¿Queremos tener una empresa propia? ¿Queremos destacarnos en el ramo de la investigación? ¿Qué es lo que querríamos? ¿Cómo nos vemos en una foto de acá a 5 años? Esa sería la misión. Bueno, ¿qué objetivos pondríamos en marcha para lograr esa misión a 5 años? ¿Qué estrategias para lograr esos objetivos y con qué recursos contamos? Pero podría pasar que cuando llegamos al punto de los recursos descubramos que no tenemos tantos recursos como esperábamos. Entonces la flechita que sube es la que dice, bueno, no cuento con $50.000 para hacer un posgrado en Holanda, cuento con 10.000. Entonces ya cambiará la estrategia, que quizás no sea hacer un posgrado presencial en Holanda y empezar a plantearnos si el posgrado podría ser online para por lo menos ahorrarnos los costos de la vida en Holanda y de los pasajes. Entonces el objetivo ya por ahí cambiaría, seguiría siendo hacer un posgrado en biotecnología, pero ya no presencial, sino online. Y así se va acomodando y así este sistema va funcionando, de ida y de vuelta hasta que se acomoda y queda el plan escrito de manera que sea cumplible. Un plan de negocios o de marketing que no es cumplible, no tiene ningún sentido escribirlo. Si hablamos de empresas, y no hablamos ya de manera individual de nuestro propio plan, sino un plan escrito dentro del contexto de una empresa, bueno, los directores son los que definen la misión, qué quieren para su empresa de acá 3 o 5 años, le bajan esa misión a los gerentes, que como verán, debajo de la palabra visión hay una flechita que baja y les pone objetivos generales a los gerentes, y después verán que de ahí hay una flechita que baja, pero que también sube, o sea, es de ida y vuelta, significa feedback, donde los gerentes conversan con los ejecutivos para ver cómo ponerle objetivos individuales a cada ejecutivo, que ese ejecutivo sienta que lo va a poder realmente cumplir, que tiene las capacidades, que tiene los recursos. Lo grave ahí sería que el gerente le ponga objetivos individuales a los ejecutivos sin discutirlos con ellos,
y que el ejecutivo desde el día 1 sea escéptico de que esos objetivos realmente se puedan cumplir. Sin embargo, todo el tiempo pasa esto en muchas empresas. El plan de marketing está muerto antes de nacer. En definitiva, para terminar con la clase, que espero que te haya resultado interesante, te propongo algunos ejercicios que tienen que ver con que escribas tu misión para los próximos 5 años. Atrévete, animate a imaginarte cómo te gustaría estar, cómo te gustaría que fuera tu vida dentro de 5 años. Obviamente eso va a comenzar por tu lado emocional. ¿Querés estar casada? ¿Querés estar soltera? ¿Querés tener hijos? ¿Querés estar en pareja? ¿Querés vivir en el país o en la región donde estás ahora? ¿Querés vivir en otro lado? ¿Cómo te imaginás entonces después de eso respecto a lo laboral, a lo profesional, a lo económico? Animate a soñar un poco, a sacar la foto de cómo querrías estar dentro de 5 años y después de eso, esa misión, dividila en 2 a 5 objetivos para ser cumplidas. De nuevo, volvete a imaginar en la facultad. Tu misión hubiera sido recibirte en 5 años de ingeniera agrónoma, de veterinario o de la que fuera. Los objetivos te los ponía la facultad automáticamente. En primer año, aprobar estas materias. Bueno, ahora hace un copy-paste de eso y fíjate cómo esa misión, qué objetivos podrías ponerte para este año para irte acercando a ese gran objetivo a 3 o 5 años que es la misión. Y para cada uno de esos objetivos, pensá 1, 2 o 3 estrategias que te ayudarían a llevarlo adelante. Con esto termina la segunda clase. Espero que te haya resultado interesante. Quedo a tu disposición por mail para dudas o consultas y espero que me sigas acompañando en esta especie de viaje que es este programa Jóvenes Profesionales, donde desde el Foro Latinoamericano de Marketing Agropecuario tenemos esta misión, si quieren verlo así de alguna manera, que en 5 años una gran cantidad de colegas haya podido desarrollar su lado B, su lado business, y de esa manera tener una mejor vida laboral, económica, profesional y sobre todo familiar y personal. Muchas gracias por el tiempo que me dedicaste y espero que hayas disfrutado esta clase.